Hola hermano, ¿cómo estás? Espero que muy bien en esta tarde, que Dios nos ha permitido nuevamente por este medio estar leyendo su palabra, buscando, como dice la palabra, escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna y queremos escudriñar y excavar pozos, empezar a adentrarnos no solamente en la letra, sino más allá, tratar de entender que el Espíritu Santo nos guíe para hacer esto y para entender. Bien, hermanos, vamos a continuar con esta serie, los milagros de Jesús. Estamos en este tema, hacer milagros, parte número 2. Y como vimos eh, en esta una poco de introducción, en la anterior cápsula, los milagros de Jesús tenían un propósito. Jesús no hizo milagros por hacer milagros, o solo por demostrar que él podía tener poder. Como él mismo dijo esto. Entonces estamos en el punto de cómo utiliza la Biblia el término milagro, qué tipo de milagros hizo Jesús, que también ya lo analizamos. Ahora estamos en el punto de por qué Jesús hizo milagros. Ya lo vimos anteriormente, por confirmar las profecías, por confirmar lo que él decía, ¿verdad? También, o sea, él podía decir muchas cosas, pero los milagros confirmaban lo que él decía. Pero ahora vamos a ver otro punto más. Pero ¿por qué Jesús hizo milagros? Bueno, Jesús dijo esto. Respondió Jesús, dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces, la unidad entre el Padre y el Hijo es tan maravillosa, tan íntima, que Jesús dice que él no hace nada sin el consentimiento del Padre. Es decir, las obras de Jesús son obras que el mismo Padre también haría. Eso es lo que él está diciendo. Vimos dos puntos en la cápsula anterior que responden la pregunta de por qué Jesús hizo milagros. Y es por varias razones. La primera es para cumplir la profecía, ¿verdad? Se cumplieron muchas profecías cuando Jesús nació, cuando Jesús apareció, con las obras de Jesús también se cumplieron muchas profecías. Pero otras son para aprobar sus afirmaciones, es decir, él decía algo, él decía yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, antes que Abraham fuese yo soy, y la gente quería apedrearlo, pero no podían negar que así fuese. ¿Por qué? Por las cosas que él realizaba. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a pasar a otro punto más del por qué Jesús hizo milagros. Y otro punto es para mostrar compasión. ¿Ok? Para mostrar compasión. Entonces, ¿por qué Jesús hizo milagros? Bueno, ya vimos, para cumplir la profecía, para aprobar sus afirmaciones, pero también lo hizo para mostrar compasión. Los milagros de Jesús no solo comprobaron sus afirmaciones, sino que también revelaron su corazón. Que Jesús era un ser humano 100% como nosotros. Todos mostraron una compasión que caracterizaría el Mesías de Israel. El profeta Isaías escribió esto en el siglo 7 a.C. Dijo esto: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Si dijo Isaías 61, versículo 1. Muchos siglos después, Jesús leyó estas palabras en una sinagoga en Capernaum. Y se asombró y enfadó a la gente de su propia ciudad, diciendo
hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, haciendo afirmación a que Él era aquel a quien Dios había venido sobre Él y le había ungido para predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados. Estaba claro que Jesús puso ahí presente que Él sería aquel que predicaría la buena nueva a los abatidos y vendaría a los quebrantados de corazón. A eso Él le había enviado. Y obviamente había mucha gente que tenía ese pesar, tenía tristeza, tenía luto por consecuencias del pecado. Y Él estaba allí e hizo muchos milagros para demostrar que el Espíritu del Señor estaba sobre Él. Pero vamos a ver algunos ejemplos de esto, ¿verdad? Para que lo comprobemos que así fue. La primera es la compasión por los afligidos. La compasión por los afligidos. ¿Cómo fue esta compasión? Bueno, tenemos aquí un relato en el Evangelio de Lucas, capítulo número 7, verso número 11. Ahí tenemos al hijo de una viuda de Naín. Dice ahí, aconteció después de que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella una muchedumbre de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, dice, se compadeció de ella, y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Milagro extraordinario. Vemos una madre desconsolada que había perdido a su hijo, y esto la dejaba desamparada delante de la ley. Lo que venía para esta mujer era algo muy trágico, porque casi ella perdería la heredad donde ella vivía. No tenía más hijos. Ella le esperaba la pobreza y le esperaba ser alguien que no tuviera quien la guardase y quien la cuidase. Eso es lo que le esperaba a esta mujer. Y en esta intervención sobrenatural, en medio de la costumbre de enterrar a los muertos, describía como un cuerpo frío, volvió milagrosamente a ser una persona con vida y que respiraba. No solo el dolor de una madre se convirtió en gozo, sino que el milagro impactó a las multitudes y se convirtió en gran noticia en toda aquella región en la que se encontraba. Esta palabra que dice aquí que se compadeció de ella, la palabra griega hace entender que el corazón de Cristo se conmovió por el dolor de esa madre. Jesús no solamente vio que había muerto su hijo, sino todo lo que vendría con ello. Y Jesús fue movido a misericordia y le dijo que no llorara, y luego le devolvió a su hijo. Claramente el Mesías se preocupaba por los desconsolados, se preocupaba por aquellos que estaban de luto. Y el Mesías se presentaba ante la multitud, ante las personas y ante nosotros se presenta como aquel que puede sanar aquel luto, aquella etapa, aquel suceso en tu vida que piensas que nadie te entiende, que piensas que nadie es capaz de llegar a ese punto de sufrimiento que tú estás pasando o que pasaste. Pero Jesús lo entendió. Jesús, al ver en la puerta a una mujer llorando, nos imaginamos aquella escena, llorando una mujer desconsolada porque sabía que estaba sola ahora.
Y al verla a Jesús y ver, tal vez por todo lo que había pasado con médicos, tal vez ver a su hijo ser preparado para ser enterrado, tal vez buscar algún lugar donde enterrarlo, vio todo el sufrimiento que había pasado y tuvo compasión de ella. Claramente vemos que aquí que el Mesías se preocupaba por los desconsolados. Tenemos otro punto más. La compasión por los marginados. La compasión por los marginados. En los días de Jesús, la lepra era una enfermedad incurable que hacía estragos en el cuerpo de sus víctimas y las convertía en marginados sociales. Por ley, como se presentaba ante otras personas, los que padecían esta enfermedad de lepra tenían que ir gritando inmundo, inmundo, inmundo. Era algo que decía la ley, que tenían que ir gritando que eran inmundos. Jesús en su ministerio se encontró con varias de estas personas, marginadas, que sin duda alguien que tenía lepra solo podía esperar la misericordia de Dios. No había otra opción, ya que si no toda su vida estaría marginado y completamente solo. En la región de Galilea y Samaria, Jesús se encontró con 10 leprosos. Y esto fue lo que pasó en esa región. Lucas 17, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, y dándole gracias, y este era samaritano. Jesús escuchó sus desesperados gritos de ayuda, y ese día la vida de esos 10 leprosos cambió. Y a los 10 les devolvió muchas cosas, como la vida, el volver a la sociedad, el volver con sus familias, quitarles ese peso de que ya no serían normales nunca más. Sin embargo, el texto sigue con la observación de que de los 10 leprosos sanados, uno tenía un estigma adicional, y es que era samaritano. Los judíos consideraban a los samaritanos como una raza espiritualmente inmunda. Pero irónicamente, el samaritano fue el único de los 10 que regresó a darle las gracias a Jesús y glorificar a Dios. Había experimentado un milagro de compasión que hizo, más que sanar su cuerpo, vio que el corazón de Jesús llegó hasta él, cruzando las fronteras del prejuicio racial y religioso. Es decir, el milagro no fue porque él fuese judío, no, fue porque así lo quiso y porque Dios tenía compasión de muchas de esas gentes, no solamente de los judíos, sino también de aquellos que no lo eran y que también tenían ese peso. Sin duda el Señor, a todo aquel que se humilla ante Él y que le busca de todo corazón, Él tiene compasión de ellos. Pero mucha de esa gente no quiere humillarse, no está dispuesta a pedir ayuda, no está dispuesta. Tal vez tienen la lepra, tienen un malestar en su vida, tienen algo que los está les está haciendo derramar lágrimas. Sin embargo, no están dispuestos a decir: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. No están dispuestos a decirlo. Y Dios tiene compasión, pero también la compasión se muestra con aquellos que claman. Mucha gente que piensa que merece que Dios los sane, pero nunca claman a Dios, nunca se humillan, pero creen que merecen. Seguimos, compasión por los gentiles. ¿Quién es un gentil? Alguien que no es parte del pueblo judío.
Jesús, como lo narran los evangelios, pasaba la mayor parte de su tiempo con los paisanos judíos. Y esto era porque su revelación era para los judíos. Sin embargo, su misión también tenía implicaciones globales. Desde los días de Moisés, los profetas de Israel aclararon que el Mesías cumpliría la promesa de Dios de bendecir a todo el mundo por medio de Abraham, cuando se le dijo que en su simiente serían benditas todas las naciones. Y vemos aquí una narración para ver este punto. En Marcos capítulo número 7, versículo 24. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Este relato nos habla de una mujer griega, gentil, que le pidió a Jesús que librara a su hija de una posesión demoníaca. A primera vista, la respuesta de Jesús y del maestro suena cruel, ya que ante el desesperado ruego de la mujer, Jesús le responde que ella no era digna, refiriéndose al pueblo como hijo y a los gentiles como perrillos. No parece nada compasivo la respuesta que Jesús le dio a esta mujer. Pero es importante entender que la palabra griega que se utiliza para registrar aquí como perrillo no se refiere a un perro salvaje, sino se refiere a un cachorro, un perrito casero, alguien que tú lo tienes y que lo quieres. Y que obviamente cuando los que tenemos mascotas, el perrito ve que estás comiendo y él se acerca y te pone mirada y no te arrebata el bocado. Él espera que tú le des algo, no quiere tu plato, él quiere algo que tú le des. Él quiere que tú compartas con él algo de lo que tú estás comiendo en ese momento. Y al verlo tú a tu cachorro, al ver a tu gato tal vez, te mueve a compasión y dices: le voy a dar algo. Y él no se fija en la cantidad, él se fija en que se lo diste tú. Y la mujer sirofenicia contesta: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas. O sea, sí, Señor, yo sé que no soy digna, yo sé que no soy judía, yo lo sé, pero dame tan siquiera. O sea, no te pido todo el plato, no te pido que me des del manjar, dame poquito. Es lo que deseo que me des. Y Jesús sintió compasión por esta mujer. Sanó a la hija de la mujer. Y en el proceso, su alcance llegó más allá de las fronteras de Israel. Jesús demostró emociones, hermanos, al hacer milagros, pero también cumplió profecías. Entonces, ¿qué podemos concluir en esta cápsula? Que Jesús demostró que hacía milagros no solamente por hacer milagros, no, sino porque había gente de verdad que estaba necesitada y rogaba y tenía dolor. Y Él fue enviado: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué? Para dar libertad a los cautivos, para dar las buenas nuevas a aquellos que están enlutados, que tienen un peso. Ese es Jesús. Jesús que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es Jesús. Aquel que vino a dar esperanza a aquellos que piensan que ya no hay esperanza. Ese es Jesús. Aquel que vino y mostró misericordia para aquellos que buscan la misericordia en este mundo y no la encuentran. Y yo te digo así, no la vas a encontrar. La única misericordia que puedes encontrar de verdad es en Jesucristo.
Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima cápsula. Bendiciones.